Uno. Hola, buenas noches. En esta ocasión nos encontramos para el video de laboratorio número 4. Estoy con mis compañeros Santiago León, Miguel Ángel Betancourt y mi persona Michael Acedo. En esta ocasión yo voy a hablar del cliente TCP, el cual está en la clase hecho TCP Client. Esto tiene como tal cuatro puntos importantes en lo del cliente. El primero es el propósito, el cual tiene tres funciones principales como tal: conectarse al servidor, enviar una solicitud en formato texto y mostrar la respuesta recibida. Como segundo punto importante que se le ayuda a esto son los atributos principales que este lleva. Uno de ellos es el server, que pues es la dirección IP del servidor. Tenemos el port, que en este caso es el puerto de comunicación. Tenemos el socket, que es el canal de comunicación. El print writer, que envía datos al servidor. Y tenemos el buffer reader, que recibe datos del servidor. Luego de esto, podemos pasar al tercer punto más importante, que sería el método init. ¿Qué hace este? Lo que hace es que establece la conexión TCP con el servidor, tal cual pues como se está mostrando ahí en el código. Luego de esto, crea los flujos de entrada y salida, ejecuta el protocolo y cierra la conexión. Ya como cuarto punto, que de los puntos más importantes, tenemos el método protocol. ¿Qué es lo que hace esto? Lee la solicitud desde el teclado, envía al servidor, o sea, lee la solicitud, posteriormente se la envía al servidor y luego mediante el print ln lo agrega automáticamente. Bueno, ahora pasamos con mi compañero. Bueno, ahora bien, pasamos ya con el TCP Server, ¿cierto? Primeramente definimos el puerto, que es en el que vamos a estar trabajando, el 3400, y todo lo que va a hacer el servidor va a ser esperar conexiones, ya sea de los clientes. Y por ende, lo que va a recibir de la solicitud del cliente, pues el mismo servidor es el que le va a responder, ¿cierto? Ahora bien, tenemos la declaración de atributos, que en este caso tenemos el server socket, que pues va a ser el objeto que va a permitir aceptar las conexiones con el cliente. Ya el socket va a representar la conexión que va a hacer con el cliente, y por último el buffer, que va a ser el que va a permitir esa recepción de los datos del cliente. Por otro lado tenemos el método init, que es el encargado de arrancar el servidor y pues va a ser el que va a recibir esas peticiones por parte del cliente. Porque primero pues se va a crear el objeto server socket, después se le va a asignar el puerto y por último pues el servidor ya va a empezar a recibir esas solicitudes por parte del cliente. Listo, esa era como la primera parte de la clase con TCP Server, que es como inicializar o establecer la conexión con el cliente para poder responder las solicitudes. Acá tenemos el método protocol, que es en donde está toda la lógica como tal de las conversiones entre los diferentes sistemas numéricos. Listo. Entonces, definimos un mensaje que es donde se va a crear la solicitud o de donde va a llegar la solicitud. Tenemos un mensaje por consola de confirmación que el servidor está corriendo o que nos llegó el mensaje, la solicitud del cliente de tal lado. Definimos una variable respuesta y a partir de acá empezamos a crear los casos de conversión. El primer caso sería de decimal a binario, segundo de binario a decimal, tercero de decimal a hexadecimal, el cuarto de hexadecimal a decimal, el quinto de binario a hexadecimal y por último de hexadecimal a binario. En caso de ingresar una opción no válida en estas seis posibles opciones, se captura el error y se muestra por consola opción inválida, o el caso de que en el formato la solicitud del cliente no tenga el formato establecido, se mostrará error en el formato por consola. Y por último mostramos la respuesta dado que se haya sido validado el formato y una opción válida. Listo. Después de haber explicado cada uno de los casos, podemos ver los métodos auxiliares que nos ayudan con cada una de las conversiones.
Listo, procedemos a ejecutar el programa. Primeramente hay que ejecutar el servidor y luego el cliente. Acá nos sale un mensaje que nos indica que el servidor está corriendo en el puerto 3400 y luego procedemos a ejecutar el cliente que también está sincronizado con ese puerto. Listo, acá ejecutando el cliente nos pide ingresar la solicitud. La solicitud acá están dadas por punto y coma, o sea, cada opción de la solicitud debe ir separada por punto y coma, listo. Entonces, basándonos en el documento de RFC, vamos a hacer cada una de estas solicitudes y la respuesta que esperamos son las del lado derecho. Listo, la primera opción, decimal a binario. La primera opción, vamos a convertir el número 25 en decimal a binario con una longitud de 8 bits. Listo. Acá nos sale la petición en el servidor y en el cliente nos sale la respuesta que sería esta, la cual coincide con la del archivo RFC. Listo, procedemos con la siguiente solicitud. Cada vez que se va a hacer una solicitud nueva hay que volver a ejecutar el cliente de nuevo. Listo, la segunda solicitud es de binario a decimal, es la segunda opción, y vamos a convertir el número en 11001, listo. La respuesta, bueno, acá en el servidor nos sale la solicitud y acá en el cliente nos sale la respuesta que es 25. Listo, perfecto, coincide la respuesta. La tercera opción es decimal a hexadecimal. Volvemos a ejecutar el cliente. La tercera opción, número 255 en decimal, y los vamos a convertir a hexadecimal con una longitud de 2 bits. Listo, nos sale que la respuesta es FF. Y en el servidor nos salió la solicitud dada por el cliente. La respuesta acá nos coincide que es FF, listo. Seguidamente, la cuarta opción, hexadecimal a decimal. Volvemos a ejecutar el cliente. Cuarta opción, el número a convertir es 1 a 3. Y la respuesta esperada es 419. Listo. Procedemos con la conversión y la respuesta coincide, 419. Podemos ver en el servidor la solicitud del cliente. Listo. Con la quinta opción, que es binario hexadecimal, que sería la quinta opción, y el número 001 con una longitud de 2 bits. La respuesta esperada es 09. 1001, 2 bits. La respuesta esperada 009. Y en el servidor podemos ver la solicitud, listo. Y por último, la opción 6, que es hexadecimal a binario, listo. Convertir un número hexadecimal, en este caso el número A3 a binario. Pero A3 a binario. La respuesta la podemos ver acá, la cual coincide con